es una discusión, un análisis de las fuerzas vivas de la nación, y esto debe hacerse a través del Consejo Nacional, y comienza en un proceso de análisis en las diferentes vertientes que permita llegar a formular un documento conjunto. Bueno, andamos por alrededor de 1 millón, conservadoramente, de haitianos en la República Dominicana, legales e ilegales. Es decir, un 10% de la población. O más, porque son datos registrables de las encuestas de Enogar del 2015. El que se le encuentre traficando con un haitiano en una jipeta está confiscado, está congelada la cuenta y la pena es de 3 a 10 años. El que se va a arriesgar a ese tipo de acción tiene que pensar. Hay que hacer una modificación del código para poner eso. Claro que sí. Y si no lo tenemos, entonces. La ley de permisos temporales, nada de regularización. Permisos temporales que pudieran tratarse por cuota. Entonces, por eso es que te digo que una simple reunión de Palacio donde los presidentes expresen buena voluntad no va a resolver el problema. Se necesita colocar de manera inclusiva a toda la sociedad. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, político, politólogo, abogado, politólogo y abogado y académico. Y un invitado frecuente de este programa cada vez que tenemos temas relacionados con su área. Freddy, como siempre, bienvenido. Gracias, Ramón, por la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Feliz de estar aquí en la casa. Gracias, Freddy. Muchos temas. Quizás el más importante local es la convocatoria del presidente al diálogo con los expresidentes. Hemos visto la respuesta de Danilo Medina, la respuesta de Leonel Fernández. Hipólito Mejía todavía no ha dicho nada. ¿Cuál es tu visión de ese diálogo? Si es importante. Y ahora, ¿cómo armonizar todos esos elementos diferenciados? Mira, lo primero que yo pienso es que el diálogo hay que salvarlo, porque no es que solamente es importante, es trascendente para la República Dominicana en un escenario global de muchos conflictos migratorios y donde las tensiones a nivel regional en materias migratorias y en los propios Estados Unidos están calando en el mundo. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, quien ha hecho un gesto magnánimo hacia formular una convocatoria, es necesario entonces examinar, a mi modo de ver, la metodología. Creo que tenemos dos caminos. El camino de la visita al Palacio, que puede representar exactamente una foto que tiene una trascendencia política, pero donde de alguna manera no se van a poder consensuar políticas migratorias de Estado, porque de eso es que se trata hoy, no de políticas migratorias de gobierno, sino de Estado. De Estado, políticas migratorias de nación. Que no la hemos tenido nunca, doctor. No la hemos tenido, no la hemos tenido. Una política de Estado, una política de nación, no la hemos tenido. Entonces, ¿cómo se hace esa política? Ahí voy. ¿Y cuáles países podemos decir que sí tienen un modelo y una política en ese sentido? Mire, yo pienso que la mejor vía para formular esta política es una discusión, un análisis de las fuerzas vivas de la nación, y esto debe hacerse a través del Consejo Nacional. Consejo Económico y Social. ¿Por qué, Jacqueline? ¿Por qué? Porque tú le estás solicitando a 3 partidos, vamos a suponer, que te den una valoración técnica, jurídica, sociológica y económica de un problema que no es simple, un problema que es complejo. Entonces, ¿qué se necesitaría? Primero, que los partidos políticos designen 3 o 4 o 5 de sus mejores técnicos y comiencen un proceso de análisis en las diferentes vertientes que permita llegar a formular un documento conjunto. Y eso sirve, porque aquí los documentos y la cumbre y los congresos son letras muertas. Bueno, pero es que ahora la realidad es diferente. Es verdad que hubo una reunión del presidente con un grupo de partidos pequeños, minoritarios. Ese mismo documento debe ser analizado
porque es que se trata de un tema de nación. Por ejemplo, pero ese tema nunca estuvo, doctor, dentro de las reformas y de los temas que se iban a conocer en el Consejo Económico y Social, que dicho sea de paso, nunca se conocieron nunca, que eran 13 o 14. Ese no estaba. Tú me refrescarás la memoria, ¿no? No estaba. Fue en el 23. Fue en el 23. Pero ese tema hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la data simplemente migratoria, tú dices, bueno, andamos por alrededor de 1 millón conservadoramente de haitianos en la República Dominicana, legales e ilegales. Es decir, un 10% de la población. O más, porque son datos registrables de las encuestas de Enogar del 2015. Ahora mismo tú no tienes un diagnóstico, una data real que te dé cuál es la realidad migratoria de la República Dominicana en este tema de Haití. Entonces tú tienes que poner a los técnicos a formular políticas económicas, a calendarizar los procesos. Por ejemplo, el régimen de consecuencia alrededor del tema de la migración. Tú tienes militares, gente de la sociedad civil, políticos, empresarios, tratando, negociando con la migración haitiana. Bueno, pero si a esas personas tú le dices, el que se le encuentre traficando con un haitiano en una jipeta está confiscado, están congeladas la cuenta y la pena es de 3 a 10 años, el que se va a arriesgar a ese tipo de acción tiene que pensar. Hay que hacer una modificación del código para poner eso. Claro que sí. Y si no lo tenemos, entonces. La ley de trata. Hay una ley de trata que es específica y ya el Senado de la República, en una sección que tuvo en Moca, aprobó la primera lectura. Entonces hay que ampliar ese régimen de consecuencia, inclusive con la inhabilitación civil, si son funcionarios públicos que están habilitados o que están en ese régimen de trata. Entonces tú tienes que llegar, que es la idea central, a un documento de consenso sobre las políticas de Estado que nosotros tenemos que implementar para impulsar la reforma. Y los empresarios contratantes. Los empresarios contratantes. Una nueva realidad que tiene que pasar por análisis de diagnóstico económico, Banco Central y la realidad de la economía. La realidad de la economía te está diciendo hoy en día que la contratación es 80-20. O tal vez la realidad de la economía te está diciendo que es 70-30, por ejemplo, sector construcción o sector agrícola. Entonces tú tienes también que sincerizar esas cifras y ver si lo que estamos en condición en este momento es de permisos temporales, nada de regularización, permisos temporales que pudieran tratarse por cuota, porque por ejemplo tú tienes el sector bananero que es exportador a Europa, que exporta anualmente más de 250 millones de dólares y este sector ha dicho que no tiene el recurso humano para generar esa producción. Ahora, doctor, yo le pregunto a usted, si usted mismo acaba de decir que con la encuesta en hogar del 2015 tenemos quizá alrededor de 1 millón de haitianos en la República Dominicana, eso representaría quizás el 10% mal contado de la población. Y ese 10%, me pregunto yo, no satisface la demanda de los empresarios. Bueno, habría que hacer el debido estudio, por eso te hablaba, el debido estudio, el debido diagnóstico, si eso está satisfaciendo no las necesidades de los empresarios, porque hay dos sectores en términos de contratación, los que están regular, que se regularizaron por el plan de la ley, y los que están irregulares, que son los que están entrando de manera vertiginosa en estos últimos momentos por la situación en Haití. Entonces, por eso es que te digo que una simple reunión de Palacio donde los presidentes expresen buena voluntad no va a resolver el problema. Se necesita colocar de manera inclusiva a toda la sociedad a trabajar en esa dirección. Dice un distinguido televidente. Vamos a hacer una breve pausa, Jacqueline. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo, académico. Y estamos hablando del tema migratorio, producto de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República con expresidentes. Y el deseo de unificar criterios y tener una política de Estado con relación a ese tema. Doctor, dice un amigo televidente distinguido que por demás es abogado, que la migración tiene como origen que la gente viene porque le ofrecen condiciones de trabajo aquí, mejor que en la de su país, e ingresos mejores.
Por tanto, la clave es el tema laboral. Es decir, pero y si ofrecen trabajo es porque el gobierno no le pone las reglas a los empresarios y deja que sigan ofreciéndole trabajo. Yo le diría a ese amigo que actualmente los procesos migratorios a nivel mundial, 281 millones de personas son migrantes circulando a nivel mundial, y en el caso de Estados Unidos y República Dominicana nosotros conocemos excelentemente lo que es la Vuelta por México, sí, que es parte de un proceso migratorio. En el caso nuestro, nosotros somos una economía más desarrollada, somos mucho más y seremos más atractivos para la mano de obra infuncional de primera línea de los haitianos, y evidentemente lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos una reforma en la parte laboral. Exacto, pero los empresarios están llamados a jugar un papel fundamental. Por eso yo he dicho que el diálogo no es solamente un diálogo entre políticos, que la foto de Palacio se ve muy bien, pero usted tiene que entrar a la Asociación Nacional de Bares, Hoteles y Restaurantes, usted tiene que trabajar el sector zona franca, usted tiene que llamar la YAC, usted tiene que ir a Copo para turismo, ver transporte, todo lo que es el tema real de la mano de obra laboral, quiénes están ilegales, quiénes no están regularizados, quiénes están ilegales. Entonces, a partir de ahí usted hace un diagnóstico. Bueno, tenemos en este sector tantos haitianos que se han regularizado mediante el plan anterior, y lo que necesitamos es dar permiso, por ejemplo, de trabajo para cumplir cuotas. Esa es la solución en el ámbito laboral. ¿Cuál sería el proceso y quién debe dar el primer paso? Es decir, ¿el ministerio otorgar el permiso o el empresario gestionar ese permiso? Primero, pasa por el diálogo y la reforma trascendental de las normativas que tenemos. Porque si tú lo sitúas sobre la base de la realidad que tenemos hoy, la realidad te está diciendo 80-20. El régimen de consecuencias no existe. Por eso es necesario aprobar la ley de trata, para que quien ingrese migrantes ilegales tenga unas consecuencias significativas y esto deje de ser un negocio. Porque ¿por dónde pasan los haitianos? Pasan por la frontera. Por supuesto. Los haitianos no vienen al nado. Y la frontera entonces se torna porosa, ni volando, ni llegan en helicóptero. Entonces también cuando hablamos de régimen de consecuencia, lo hablamos para civiles y militares, que plantea entonces una política ya de Estado. Lo que pasa es, también hay que tener en cuenta que esta es una espada de Damocles de doble filo. Cuando se aprieta mucho, el gobierno aprieta mucho y trata de frenar, entonces aparecen los derechos humanos, aparecen las declaraciones de los colegios médicos estableciendo que hay trato inhumano, que hay violación, que hay dignidad. Y por eso hasta los propios empresarios diciendo, claro, los empresarios dicen que se paraliza mi sector. Claro, se paraliza mi sector, nosotros no podemos trabajar, hay un terror en la zona de Bávaro, en la zona de Friusa. Todo esto es parte de una visión unilateral en la República Dominicana de sectores que lo que están es viendo su propia ganancia sin importarle finalmente el destino del país. Pero un país que no controla su frontera es un país que no tiene futuro. Si nosotros no ponemos control sobre esa frontera y sobre los sectores económicos, sociales, que de alguna manera contratan esa mano de obra ilegal, sobre todo también nuevos sectores que se están aprovechando en el sector comercio de esa mano de obra ilegal, entonces nosotros no vamos a tener futuro, porque ¿cómo vamos a regularizar un país que está en una situación laboralmente en desorden? Por eso, inclusive, cuando yo vine a este programa y el presidente de la República planteó las 12 reformas que él mandó al Congreso, yo dije, el camino no es el Congreso directamente, el camino es el Consejo, para que ahí vuelvan los sectores a discutir y ponerse de acuerdo sobre la base de sacar esta reforma. ¿Por qué? Porque es que, miren, el Senado de la República, yo hablando con senadores, tiene una sobrecarga de trabajo para 32 senadores y dividirlo en comisión que ustedes no se imaginan, o sea, no alcanzan. Entonces tú tienes la reforma del Código Laboral, la tienes estancada, no hay un impulso por la presión que se genera a través del problema de la cesantía, y tiene otros marcos regulatorios que son sumamente importantes. La transparencia, por ejemplo, en la contratación a través de la reforma del sistema de la seguridad social, y cómo registrar a esa persona en la ETCS. Son parte de un impulso que tiene la sociedad dominicana que avanzar hacia adelante.
Ferdinand Ángel, pasando a otro tema, está sobre el tapete, yo no he tenido oportunidad de leerlo, la ley orgánica sobre expresión y difusión del pensamiento y medios audiovisuales, pero sí he visto que está de acuerdo a la Sociedad de Diarios, Finjo emitió un documento. ¿Qué opinión te merece ese proyecto? Yo pienso que es un buen proyecto. Yo estuve viendo más o menos 8 puntos fundamentales de ese proyecto. Primero, hay una garantía plena de la libertad de los derechos fundamentales, la libertad de opinión, la libertad en relación a los medios de comunicación, pero también hay un régimen de consecuencia sobre las plataformas. Y quiero aclarar que no se trata de régimen de consecuencia en principio sobre las plataformas que se producen en streaming, o sea, YouTube, sino a estas compañías internacionales que de alguna manera están operando en el mercado dominicano, diferente, por ejemplo, al mercado europeo o al mercado norteamericano, sin ningún tipo de regulación. Porque nosotros estamos viendo contenido que se están produciendo a través de redes que son impublicables, que no son inmencionables. Entonces es a eso que se refiere el marco de la ley, no en cuanto a la opinión que uno pueda tener referente a tal o cual problema. También es importante establecer que no es un ente que viene a ser regulado por ningún estamento del Estado, sino tiene un régimen autonómico de un instituto de regulación que va a ver los contenidos, elimina la anterior comisión, garantiza los derechos sobre difamación e injuria, que es el régimen de sanción en esta materia, y en principio yo lo veo positivo. Pudiera ser objeto de mejoras significativas, sobre todo con 2 decisiones del Tribunal Constitucional que están pendientes y la vinculatoriedad en el respeto a los artículos constitucionales. Pero me parece que es un buen proyecto y sería un producto mejorado de lo que actualmente tenemos. Ferdinand Ángel Castro, muchísimas gracias por tu participación y me encantó tu enfoque sobre el tema del diálogo y de la forma que pudiera manejarse para que lleguemos a un consenso de una política migratoria de Estado. Gracias. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de turismo, de un evento que ya lleva a 25 ediciones, el DATE.